Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está gonfire, un tema que ha estado dando de qué hablar, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a destapar una bomba, una explosión que sacudió a los fans y a los medios por igual. Y créanme, hay mucha tela por cortar. Hoy vamos a hablar de una supuesta explosión de Hande Erçel contra Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Por qué este supuesto conflicto? Vamos a analizar todos los detalles, las fuentes, y vamos a tratar de entender qué hay de cierto en todo esto y qué es simplemente especulación. Prepárense para un viaje lleno de drama, chismes y, por supuesto, muchas emociones. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y actual sobre el mundo del entretenimiento, farándula, y por supuesto todos sus artistas favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Vamos a empezar. Bueno, para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air la serie que catapultó a Hande y a Kerem a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Y efectivamente parecía que así era. Hande y Kerem iniciaron una relación que acaparó todas las portadas y las redes sociales. Los fans enloquecieron, y todos hablaban de la pareja perfecta. Durante su relación, Hande y Kerem eran inseparables. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y parecían estar profundamente enamorados. Todo era color de rosa, y parecía que su historia de amor era sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis y distanciamiento. Y tristemente los rumores resultaron ser ciertos. La pareja que parecía tan sólida anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto. Aquí es donde la historia se pone interesante porque después de la ruptura, comenzaron a circular rumores de que la separación no fue precisamente amistosa. Se especuló sobre diferencias irreconciliables, y se habló de que las cosas no habían terminado en buenos términos. Y es aquí donde entramos en la supuesta explosión de Hande Erçel. Según algunos medios, y es muy importante recalcar que estos son rumores y no hay confirmación oficial, Hande Erçel habría expresado su descontento con ciertas actitudes de Kerem Bürsin después de la ruptura. Se habla de comentarios que habría hecho en privado, y de indirectas en redes sociales que apuntaban a su expareja. La versión que más circuló es que Hande se sentía decepcionada por ciertas declaraciones de Kerem, y por la forma en que él había manejado la situación pública de la ruptura. Las fuentes de estos rumores son, principalmente, cuentas de chismes y algunos medios turcos. Es importante ser críticos con este tipo de información, ya que a menudo se basan en especulaciones y no en hechos concretos. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la gran cantidad de información que circuló hizo que el tema se mantuviera en boca de todos. La supuesta explosión se tradujo en una serie de acciones y reacciones que supuestamente se atribuyen a Hande Erçel. Se dice que dejó de seguir a Kerem Bürsin en redes sociales, borró fotos en las que aparecían juntos, y se mostró distante en eventos públicos donde coincidieron. Estas acciones, sumadas a las declaraciones atribuidas a ella, alimentaron la idea de un conflicto entre ambos. Además, algunos medios señalaron que Hande habría estado molesta por la forma en que Kerem habló sobre su relación en algunas entrevistas, considerándola poco respetuosa o inmadura. También se especuló sobre la existencia de otras personas involucradas en la ruptura, lo que habría complicado aún más la situación. Por otro lado, es importante señalar que tanto Hande como Kerem, en declaraciones públicas, han tratado de mantener una postura discreta y diplomática sobre el tema. Ambos han evitado entrar en detalles sobre su ruptura, y han manifestado respeto mutuo. Esto, sin embargo, no ha impedido que los rumores continúen, alimentados por la especulación y la curiosidad de los fans. Es crucial ser conscientes de que estamos hablando de información no confirmada.
No hay pruebas concretas de que Ander Cel haya explotado contra Kerem Bürsin. Lo que sí sabemos es que su separación fue dolorosa para muchos y que las relaciones públicas y mediáticas pueden ser complicadas, especialmente cuando hay una gran base de fans involucrada. En el mundo de la farándula, los rumores y los chismes son el pan de cada día. Es importante no dejarnos llevar por la información sensacionalista y tratar de ser críticos con lo que leemos y escuchamos. La vida de las celebridades es compleja y a menudo, lo que vemos en la superficie es muy diferente a lo que ocurre en realidad. En cuanto a las reacciones de los fans, la situación dividió a las audiencias. Algunos tomaron partido por Ande defendiéndola y criticando a Kerem. Otros, por el contrario, mostraron su apoyo a Kerem y cuestionaron la veracidad de los rumores. Lo cierto es que, como suele ocurrir, la opinión pública se polarizó y el debate se extendió por las redes sociales y los foros de fans. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las rupturas amorosas son difíciles y que la exposición mediática no hace más que complicar las cosas. Segundo, que es importante ser cuidadosos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. Y tercero, que a pesar de los rumores y las especulaciones, Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y respetadas de Turquía, y que sus fans continúan apoyándolos en sus carreras profesionales. Ahora, ¿qué pasó después de la supuesta explosión? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ander Cel ha protagonizado nuevas series y ha continuado trabajando como modelo e influencer. Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada. Lo más importante es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Ande y Kerem han demostrado ser profesionales y han seguido trabajando en sus proyectos sin verse afectados por la supuesta explosión. Esto demuestra su madurez y su compromiso con sus carreras, y es algo que sus fans sin duda aprecian. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Ander Cel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las fuentes y hemos tratado de entender qué hay de cierto en todo esto. Recuerden que esto es información no confirmada y que es importante ser críticos con lo que consumimos. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema, qué piensan sobre la supuesta explosión, y si creen que hay algo de verdad en todo esto. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. *** profundizando en el drama, análisis detallado de la supuesta explosión entre Ander Cel y Kerem Bürsin ***. Hola de nuevo, comunidad. Como les prometí, hoy vamos a profundizar aún más en el tema que está en boca de todos, la supuesta explosión entre Ander Cel y Kerem Bürsin. Ya dimos un vistazo general a la situación, pero ahora vamos a desentrañar los hilos de este drama, analizando las posibles causas, las consecuencias y el impacto en la imagen pública de ambas estrellas. Prepárense para un análisis más exhaustivo. El contexto, Love is in the air y el auge de una relación soñada Como recordamos, el punto de partida de esta historia es la exitosa serie Love is in the air La química entre Ander Cel y Kerem Bürsin, no solo en la pantalla sino también fuera de ella, fue el ingrediente secreto que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, los catapultó a la fama internacional, y con ella, la atención del público sobre sus vidas personales. La relación entre Ande y Kerem, que comenzó en medio de las grabaciones, fue recibida con euforia por los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas. Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban enamorados. Parecían ser el ejemplo perfecto de la pareja ideal. La serie, que retrataba un romance lleno de obstáculos y desafíos, parecía reflejarse en la vida real de Ande y Kerem. Los viajes juntos, las dedicatorias en público y la complicidad que irradiaban, confirmaban lo que todos querían creer,
que el amor que veían en la pantalla era real. La pareja se convirtió en un fenómeno, y cada movimiento que hacían era seguido de cerca por los medios y los fans. Sin embargo, la fama y la atención mediática también pueden ser una carga pesada. La presión de mantener una imagen perfecta, las expectativas de los fans y las agendas apretadas son factores que pueden afectar cualquier relación. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Los rumores de crisis, el principio del fin ***. A medida que avanzaba el tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Los fans, siempre atentos a cualquier cambio en la dinámica de la pareja, notaron un distanciamiento sutil en las redes sociales. Las fotos juntos comenzaron a escasear, y los mensajes románticos se hicieron menos frecuentes. Los medios turcos, siempre al acecho de noticias jugosas, empezaron a especular sobre posibles desacuerdos y conflictos. Se hablaba de agendas incompatibles, diferencias de opinión y la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine mediática. Los rumores se intensificaron, y la tensión en el ambiente era palpable. Los fans, divididos entre la esperanza y el temor, esperaban ansiosamente una confirmación oficial. Y como suele ocurrir en estos casos, la confirmación llegó en forma de un anuncio de separación. La separación, un golpe al corazón de los fans. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para los fans. La pareja, que parecía tan sólida y enamorada, había decidido poner fin a su relación. La tristeza y la decepción inundaron las redes sociales, y los fans expresaron su apoyo y cariño a ambos artistas. Sin embargo, la separación no vino acompañada de una explicación detallada. Ambos, en sus declaraciones públicas, optaron por mantener la discreción y evitar entrar en detalle sobre las razones de la ruptura. Esta falta de información, sumada a la especulación de los medios, fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran todo tipo de rumores y conjeturas. La supuesta explosión, rumores y especificaciones. Es aquí donde la historia toma un giro dramático. Después de la separación, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta explosión de Hande Erçel contra Kerem Bürsin. Según algunas fuentes, Hande habría expresado su descontento con ciertas actitudes de Kerem, y habría revelado detalles sobre la dinámica de la relación que no fueron del agrado de su expareja. Los rumores, que se propagaron rápidamente por las redes sociales y los medios turcos, hablaban de comentarios privados, indirectas en redes sociales y gestos que indicaban un posible conflicto entre ambos. La versión más extendida era que Hande se sentía decepcionada por la forma en que Kerem había manejado la situación pública de la ruptura, y por ciertas declaraciones que consideraba poco respetuosas. Análisis de las fuentes. ¿Qué tan confiables son los rumores? Es fundamental analizar las fuentes de esta información. La mayoría de los rumores provienen de cuentas de chismes y algunos medios turcos, que a menudo se basan en especulaciones y fuentes anónimas. Es importante ser críticos con este tipo de información, ya que la veracidad de la misma es cuestionable. En el mundo de la farándula, los rumores y los chismes son el pan de cada día. Los medios, en su afán por generar contenido y atraer audiencia, a menudo se aprovechan de la curiosidad del público para crear noticias sensacionalistas. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Acciones y reacciones. ¿Qué evidencias apoyan la teoría de la explosión? Si bien no existen pruebas concretas de una explosión, en el sentido literal, se han observado ciertas acciones y reacciones que podrían sugerir un posible conflicto entre Hande y Kerem. Distanciamiento en redes sociales. Se dice que Hande dejó de seguir a Kerem en redes sociales y borró fotos en las que aparecían juntos. Este tipo de acciones, aunque comunes después de una ruptura, pueden interpretarse como una señal de distanciamiento y resentimiento. Evitar coincidencias públicas. Se rumorea que Hande ha evitado coincidir con Kerem en eventos públicos, o que ha mostrado una actitud distante cuando han coincidido. Esto podría ser una forma de mantener distancia y evitar situaciones incómodas. Declaraciones y entrevistas. Se dice que Hande ha expresado su descontento con ciertas declaraciones de Kerem en entrevistas. Aunque no hay pruebas concretas, este tipo de declaraciones podrían indicar un conflicto subyacente.
Asterisco asterisco la perspectiva de los medios, sensacionalismo o realidad, asterisco asterisco. Es importante analizar cómo los medios han abordado este tema. En muchos casos, los medios turcos han recurrido al sensacionalismo para atraer audiencia. Los titulares llamativos, las especulaciones y la falta de rigor periodístico han contribuido a crear una atmósfera de morbo y curiosidad. Es fundamental ser críticos con la información que nos ofrecen los medios. No todo lo que leemos o escuchamos es cierto, y muchas veces, la realidad es muy diferente a lo que se nos presenta. Asterisco asterisco las reacciones de los fans, un espejo de la opinión pública asterisco asterisco. Las reacciones de los fans han sido diversas y polarizadas. Algunos han tomado partido por Hande defendiéndola y criticando a Kerem. Otros, por el contrario, han mostrado su apoyo a Kerem y cuestionado la veracidad de los rumores. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans expresan sus opiniones y debaten sobre el tema. Las divisiones son evidentes y cada uno defiende a su ídolo con uñas y dientes. Asterisco asterisco el impacto en la imagen pública, cómo afecta la supuesta explosión, a Hande y Kerem, asterisco asterisco. La supuesta explosión ha tenido un impacto en la imagen pública de Hande y Kerem, aunque no necesariamente de manera negativa. Ambos son figuras muy queridas y respetadas en Turquía, y sus fans los siguen apoyando en sus carreras profesionales. Sin embargo, la situación ha generado controversia y ha puesto a prueba la madurez y profesionalismo de ambos. La forma en que manejen esta situación, y la postura que adopten frente a los rumores, será determinante para su imagen pública en el futuro. Asterisco asterisco la postura de Hande y Kerem, discreción y profesionalismo asterisco asterisco. Tanto Hande como Kerem han tratado de mantener una postura discreta y diplomática sobre el tema. Han evitado entrar en detalles sobre su ruptura, y han manifestado respeto mutuo. Esta postura, aunque ha alimentado los rumores, también ha demostrado su madurez y profesionalismo. En el mundo del espectáculo, es fundamental saber manejar las situaciones difíciles con elegancia y discreción. Hande y Kerem, con su silencio y su respeto mutuo, han demostrado que son conscientes de la importancia de mantener una imagen pública positiva. Asterisco asterisco el futuro de Hande y Kerem, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. A pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han protagonizado nuevos proyectos y han continuado cosechando éxitos. El futuro de Hande y Kerem es prometedor. Ambos tienen talento, carisma y una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Es probable que continúen trabajando en proyectos profesionales, y que sigan siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo turco. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo más en el libro de la fama asterisco asterisco. La supuesta explosión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un capítulo más en el libro de la fama. Un capítulo lleno de drama, rumores y especulaciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja y que a menudo, lo que vemos en la superficie es muy diferente a lo que ocurre en realidad. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hande y Kerem, a pesar de los rumores, han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Su futuro es prometedor, y sus fans seguirán apoyándolos en cada paso que den. Y con esto, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor la situación. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.